Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal y hoy voy a hacer un vídeo sobre el tarot de Marsella, en continuación o a continuación de los vídeos que ya he publicado en el canal sobre este sistema. La intención de este vídeo mío, que voy a hacer ahora, es enseñar de una forma muy sencilla, únicamente a través de las imágenes, la conformación o la estructura básica del tarot de Marsella. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes de tarot, como ya he comentado en otros vídeos, se sienten un poco intimidados por la estructura de los arcanos menores del tarot de Marsella, es decir, de las espadas, bastos, copas y oros, porque aparecen representados únicamente con objetos, en vez de con escenas como podría ser en los tarots de la escuela inglesa de Arthur White y Pamela Coleman Smith. Entonces, mi intención es, aparte de enseñaros un poco cómo funciona orgánicamente, me gustaría hacer una reflexión muy sencilla, donde solo vamos a transitar a través de cada una de las cartas desde un enfoque, un punto de vista visual, donde no vamos a hablar todavía de ningún contenido, es decir, no voy a volcar ningún contenido numérico, esotérico, filosófico a ninguna de las cartas. ¿Por qué? Porque el tarot de Marsella, la base fundamental es la lectura del sistema a través de sus imágenes. Entonces creo que es una buena idea hacer simplemente una aproximación visual a las cartas. Dicho esto, os presento los ases. Voy a enseñaros las cartas de los arcanos menores del 1 al 10 en progresión de los 4 palos o 4 elementos, dejando fuera los arcanos mayores y las cartas de corte que trataré en vídeos aparte. Hablando únicamente de los arcanos menores numerales, empezando por el as o el número 1, vemos que tenemos las espadas, los bastos, las copas y los oros. ¿Por qué este orden? Este orden sigue un poco el esquema que yo utilizo cuando hago lecturas con ellos, y también podéis ver mi vídeo, sobre los 4 elementos, donde hago una ordenación, digamos, del más ligero al más denso, es decir, del más aéreo, el más rápido, al más terráqueo o más lento. De este modo podríamos decir que el elemento desde un punto de vista conceptual más ligero serían las espadas, asociado al elemento aire. A continuación, los bastos, asociado al elemento fuego, las copas al elemento agua y los oros al elemento tierra. Más allá de todo concepto que pueda asociarse a las imágenes de las cartas, nosotros vemos aquí en el tarot de Marsella nada más y nada menos que 4 objetos representados, ¿no? Y además representados con 2 pares muy diferenciados. Según la tradición marsellesa, hay 2 grandes grupos en los que se dividen los arcanos menores o los palos de la baraja. En primer lugar tendríamos los palos conocidos como duros en la escuela tradicional, que son las espadas y los bastos, y luego los palos blandos, conocidos como las copas y los oros. Los palos duros, ¿por qué? Porque si nos fijamos, vemos que hay unas manos que aparecen en un espacio abstracto sosteniendo 2 objetos, una espada y un basto, ¿no? Estos objetos que sostienen las manos pueden ser objetos utilizados para atacar a las personas o alejar a las personas, ¿no? Son elementos fríos, son elementos verticales, ¿no? Y además tienen, como podemos ver, como una especie de haces, ¿no? O de espirales así, o de formas de colores a su alrededor, dando a entender que hay cierta actividad, ¿no? O cierto movimiento alrededor de estos 2 palos. Mientras que por el contrario tenemos los palos blandos, según la escuela tradicional, insisto, que son las copas y los oros. Las copas y los oros se llaman blandos porque digamos que resultan más agradables, ¿no? Es decir, las copas y los oros son objetos que nos gusta tener en las manos, que nos ayudan a aproximar las personas a nosotros, a reunirnos, ¿no? Tanto las monedas como las copas, que son objeto normalmente asociado a reuniones de personas, familiares, celebraciones y tal. Por tanto, veríamos que hay 2 palos duros y 2 palos
blandos. Esto obviamente en las escuelas más modernas se ha reconfigurado para clasificarlos de otro modo, pero es interesante mostraros en Marsella esta división más histórica o tradicional, porque muchas de las escuelas francesas que utilizan esta baraja, si tienen cierto cariz histórico, suelen hacer esta división. Bien, si empezamos por las espadas, podemos ver que este arma puede ser, como he dicho, utilizada para atacar a personas, pero también puede ser un arma utilizada para cortar y ir a la verdad del asunto, ¿no? Por tanto, las espadas, el elemento aire, podría también hablarnos del intelecto, de nuestras actitudes, de cómo enfrentamos la realidad, de nuestros prejuicios, nuestro sistema de creencias, nuestra manera de analizar las experiencias vitales, el entorno y la situación en la que estamos. Por otro lado, los bastos, asociado al elemento fuego, asociado a concepciones tradicionalmente como las ideas, la creatividad, los impulsos, la vitalidad, una energía expansiva. También puede verse que es un arma que puede ser utilizada tanto como para defenderse de ataques exteriores como para atacar. Tiene esa doble dualidad. Posteriormente vemos las copas, que aquí aparece una gran copa, que es el elemento agua, y estaría más asociado a conceptos como la conexión, los sentimientos, las emociones, la espiritualidad, la familia, las relaciones, el amor y en general todo lo que tenga que ver con cómo nos relacionamos con los otros, con nosotros mismos y con el entorno, las situaciones que se nos presentan. Y finalmente tenemos el elemento tierra o los oros, que está asociado a los recursos, tanto los recursos que tenemos nosotros como los recursos que tenemos a nuestra disposición, los recursos materiales, el dinero, la salud, todas las habilidades o nuestra manera de, digamos, salir adelante, materializar las cosas. Cómo las cosas materializadas las usamos y hacemos uso de ellas. También podríamos hablar de cuestiones relacionadas con el legado, con la herencia. Por tanto, vemos que desde un intelecto, pasando por una acción, por una emoción y por una materialización, vamos desde unos elementos más aéreos a unos elementos más terrestres. Otra cuestión muy curiosa también que menciona Joab Ben-Dov en su libro El tarot de Marsella al descubierto, haciendo referencia a Alejandro Jodorowsky, que fue su profesor en los años 80, es que si nos fijamos visualmente, vemos que estos son objetos que podemos ver en una representación bidimensional, es decir, están representados como con un suelo o con unas manos, ¿no?, que los ponen frente a nosotros, mientras que Alejandro Jodorowsky considera que los oros no tienen base, es decir, que están directamente puestos como si fuera una moneda sobre la tierra, ¿no? Y que por tanto pasamos de una, digamos, energía mucho más vertical hasta una energía completamente horizontal. Si extendemos numéricamente y de forma ordenada, por ejemplo, el palo de espadas, podemos ver que hay una progresión simplemente visualmente, es decir, sin asociar significados todavía a los números, a cada uno de los números, podemos ver que hay una progresión natural del número 1 al número 10. El número 10 también sería 1 más 0 y por tanto entendemos que nos devolvería naturalmente al as o al número 1, ¿no? Entonces, si observamos con detenimiento, podemos ver que hay cierta plasticidad o cierta energía de expansión y de contracción, o dicho de otro modo, una energía de recepción o de acción, de recepción o de respuesta. Si tenemos en cuenta que el as funciona, digamos, como el origen o la semilla, pasamos al número 2 o una división y aquí vemos que hay dos espadas curvas que contienen en su interior una gran flor. A continuación podemos ver que esa gran flor se transforma en una espada recta que corta el espacio de las dos espadas curvas. También aparecen unos motivos vegetales a sus lados. ¿Qué sucede? Que este patrón vuelve a cambiar a continuación en el número 4, es decir, donde antes había una flor en el número 2,
en el número 4 aparece otra flor, ¿no? Pero ya las espadas curvas se han duplicado, ya no son 2, ahora son 4. Y este sistema nuevamente, o esta situación nuevamente vuelve a romperse con una espada apareciendo en medio. Este sistema o este espacio o esta situación a su vez vuelve a cambiar en el número 6, donde tenemos otra vez una flor, pero esta vez rodeada por 6 espadas curvas, es decir, 3 y 3. Esa flor vuelve a ser partida a su vez por una espada, que a su vez es sustituida por una flor, esta vez mucho más pequeña que el resto de flores, otra vez por una espada y al final por 2 espadas. Por tanto, nosotros podemos ver que hay aquí un discurso o una, digamos, expansión de, digamos, las formas o una evolución de formas que va desde una flor, una espada, una flor, una espada, una flor, una espada, una flor, una espada y doble espada. A la vez podemos ver que ese espacio donde la espada del número 2, por ejemplo, donde la flor del número 2, perdón, por ejemplo, dispone de mucho espacio para expandirse, poco a poco ese espacio va siendo ocupado por las espadas hasta llegar al número 10, donde hay 2 espadas cruzando las espadas curvas y parece que no hay espacio para nada más. Por tanto, también podemos ver que en los números pares aparece una flor, en el 2, en el 4, en el 6, en el 8, en el 10 no, porque ya no hay espacio y aparecen 2 espadas cruzadas, mientras que en los números impares, en el 1, en el 3, en el 5, en el 7 y en el 9, aparece una espada cruzada, una espada recta. ¿Esto qué nos podría decir? Que a nivel visual también podemos entender que hay como una especie de lo que decía. Imaginaos que hay una energía fluyendo a través de las cartas, ¿vale? Imaginaros que este es el inicio y luego hay como una dualidad, pero hay un espacio para respirar en medio. Ese espacio es cortado por una acción, por la espada, que nuevamente deja un espacio para que crezcan cosas o se reciban cosas, pero a continuación vuelve a ser cortado por otra espada. Y abajo sucede lo mismo, vuelve a haber una actitud receptiva, una actitud activa, receptiva, activa. Y bueno, aquí receptiva, pero al ser el número 10 es el número de la terminación o culminación del ciclo. Por tanto, desde un punto de vista visual podemos ver que es muy orgánico, que hay como una, digamos, un reposo-acción, ¿no? O una contracción-expansión, contracción-expansión. Es decir, es todo como un desarrollo de las semillas, ¿no? Un discurrir que forma un equilibrio entre yin y yang, luz, sombra, expansión, contracción, reposo o acción, a través de estos espacios o estas tomadas, digamos, de acción por parte de las espadas en su interior. Una cosa interesante también, podemos ver que las espadas curvas protegen en su interior, ¿no?, una espada o una flor. Es decir, es un momento de acción o es un momento de recepción, pero al mismo tiempo se forman no solo círculos interiores, sino también círculos exteriores. Hay un gran círculo que conecta las espadas en pares y hay como una conexión entre todas, porque no es solo un círculo así, también podemos verlo entre el 3 y el 4, también lo veríamos entre el 4 y el 5, entre el 5 y el 6, que continuaría aquí, entre el 6 y el 7, entre el 7 y el 8, el 9 y el 10. Es decir, no solo hay una conexión individual, sino que hay una conexión entre todas las cartas. ¿Por qué creo que es importante que veáis esto? Porque es muy interesante comprender la estructura visual de Marsella para entender por qué está conformada de esta manera. El tarot de Marsella es un tarot muy orgánico, es un tarot que funciona para mí con una conexión directa con, digamos, los flujos de la naturaleza, con el equilibrio, ¿no?, con una expansión, una contracción, con momentos de crecimiento, con momentos de descanso, ¿no? Y es muy importante entender eso a nivel visual para que luego cuando trabajemos con los arcanos mayores podamos ver esa progresión a través de las cartas. Es decir, si estamos ante, por ejemplo, una carta que tendría una energía más receptiva, como puede ser el 2,
como puede ser el 8, aunque aquí quizá es más de protección, o nos encontramos con una carta más de acción, como podría ser el número 3, o podría ser, pongamos el número 9, ¿no? Una carta donde se corta esa acción. Al mismo tiempo también podemos pensar que si nos encontramos con dos cartas de espadas y una carta en medio, por ejemplo, pongamos estas dos cartas que forman un círculo también entre ellas, una conexión, que sucedería, ¿no?, en esa carta, en esa tirada, perdón, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esta situación. Espero que se vea bien. Si nosotros tuviéramos aquí una figura que está a su vez rodeada por dos espadas, ¿no? Y si hay una progresión, si hay una recepción y hay una acción, etc. Este tipo de ejercicios son muy importantes para entender Marsella, porque Marsella, insisto, se basa en un sistema visual. Entonces, yo creo que era muy importante hacer esta distinción para que comprendamos que a nivel visual es muy importante ver o entender esa progresión de, digamos, tensión y relajamiento. Después de transitar por el palo de espadas, podemos hacer lo mismo por el palo de bastos, viendo que a pesar de tener una disposición distinta, ya que no tenemos espadas curvas, sino que tenemos una especie de varas o palos cruzados, también podemos ver que la disposición o la organización o la manera de representar gráficamente el palo es muy similar. Transitamos desde el 1 hasta el 10 con una acumulación de palos o una carga o una evolución energética del palo de bastos. Y sucede de una manera muy similar a pesar de estar claramente diferenciado del palo de espadas desde un punto de vista visual. Y es que en el 2, bueno, obviamente tenemos el as que representa nuevamente el potencial, la semilla, el número 1 y por tanto, digamos, el elemento, el basto per se. Y luego el 2 aparece en vez de dos espadas curvas, dos palos cruzados y unas flores y unas hojas, unos motivos vegetales que digamos aparecen en el espacio disponible alrededor de los dos palos. Al igual que con las espadas, donde teníamos una flor en su interior, aquí podemos ver la energía del fuego, la energía del basto, cómo se expande, ¿no?, a través de los motivos vegetales. Pero sucede lo mismo en esta energía, digamos, de espacio o receptiva, aparece un basto en medio, digamos que materializa estas dos flores en un palo o digamos que las quita para añadir un elemento, un tercer elemento de acción. Y lo mismo sucede a continuación. Esta acción, este elemento, esta materialización de un palo vuelve a dejar espacio en el número 4 a nuevamente motivos vegetales, ¿no? Y nuevamente sucede lo mismo que con el 3. El 3 aparece un 4, en el 5, perdón, aparece, en el 3 aparece un basto, perdón, o un palo cruzando, luego hay un espacio y en el 5 vuelve a aparecer otro palo cruzando. Y vuelve a pasar lo mismo, dejamos un espacio donde aparecen unas flores, esta vez un poco más pequeñas, y otra vez un palo que corta este número 6 al 7. Otra vez un 8 o dos flores, un palo que corta esas dos flores y al final tenemos, al igual que con las espadas cruzadas en el número 10, dos palos que finalizan el proceso. Es decir, aquí ya hay demasiada información, muchos elementos. Aparte, a pesar, de tener estos dos motivos vegetales a los lados, la carta ya está muy llena de elementos, no hay espacio para nada más, ¿no? Entonces volveríamos nuevamente al ciclo del número 1. Entonces otra vez podemos ver cómo la energía de expansión y de contracción o de acción y de reposo vuelve, digamos, a discurrir a través de la progresión del palo, ¿no? De unas flores a un palo, de unas flores a un palo, de unas flores a un palo, de unas flores a un palo y doble palo. Y vemos también que en el centro cada vez más se van añadiendo como unos cruces, ¿no? Una, digamos, interconexión entre los palos que van creando una malla, que donde al principio son simplemente dos o tres palos y luego, digamos, un núcleo muy débil
poco a poco va evolucionando hacia una malla o un tejido mucho más complejo, ¿no? Y esto también puede darnos pistas a nivel visual para posteriormente volcarle significado, digamos, esotérico o astrológico o personal o numeral, etcétera, a todas estas imágenes. Pero bueno, por tanto, digamos, o en resumen, con los bastos también podemos ver cómo aparece esta discusión o este desarrollo que va desde, digamos, una energía que empieza más receptiva a una energía más activa, más receptiva, más activa. También podemos ver estos bastos como quizá alguna una advertencia o algún movimiento de interrupción o de, digamos, de bloqueo en un camino, ¿no? En una lectura. Al igual que con el palo de espadas también podemos ver que existe una conexión, es decir, aquí hay un cruce, pero aquí se genera un rombo, ¿no? Y también podría pasar lo mismo que en el caso de la lectura de las espadas. Podríamos tener, imaginémonos que tenemos una lectura de 3 cartas, ¿no? Y aparecen, digamos, estos elementos. Imaginémonos que el caballero de bastos también está interconectado visualmente, ¿no? Y hay una progresión del 2 al 3 en una lectura lineal, que es básicamente cómo funciona el sistema de Varsella. Creo que es muy útil entender, voy a quitar esto, cómo funciona visualmente antes de volcarle ningún contenido, insisto, porque es lo que nos va a dar la base, la solidez para luego elaborar un discurso a través de, digamos, el esquema del desarrollo de los arcanos menores. ¿Y qué sucede con el palo de copas? Ya que hemos transitado por las espadas y los bastos, los conocidos como palos duros en la escuela tradicional, ahora pasamos a los palos blandos y hablamos de las copas. Como siempre tenemos el as, que cuenta como el número 1, como la semilla, como el potencial de esa energía, que luego se divide en 2. Vemos aquí una carta ricamente decorada, ¿no? Con estas 2 figuras mitológicas, con un espacio aquí en la parte inferior muy rico, normalmente tiene un escudo, etc. Y como, digamos, esta dualidad deja paso a un tercer elemento interconectado con los otros 2. Aquí hay un potencial, aquí hay una materialización. Aquí hay un reposo, aquí hay una materialización. Reposo, materialización, reposo, materialización y saturación. En este caso, en el caso de las copas, vemos también cómo las hojas o la disposición de los motivos vegetales a lo largo de toda la progresión también tienen cierta importancia. Es, digamos, recomendable prestar atención dentro del espacio de cada una de las cartas qué es lo que están haciendo los motivos vegetales en relación con las copas. Por ejemplo, como decíamos, aquí podemos ver 2 copas, digamos, que se conectan con una tercera, pero aquí, digamos, que se pasa a un número 4 estable, donde un motivo vegetal las divide, ¿no? Pero está en el centro. Y luego volvemos a ver una progresión similar en el número 3 y en el número 5, ¿no? Esta estabilidad deja paso a un elemento en medio interconectado o aislado, depende del contexto en el que hagamos la lectura, quiero decir, de este número 4 o estable, que a su vez se vuelve a romper en una estabilidad, ¿no? En 2 treses o 3 doses, con un motivo vegetal como en el número 4 o en el número 2 en medio, discurriendo alrededor del espacio disponible, que nuevamente en el número 7 vuelve a romperse y vemos una estabilidad arriba, una estabilidad abajo y un elemento en medio protegido o aislado del resto, como también sucedía aquí. En el número 7 podemos ver que también se evoluciona al número 8, ¿no? Y hay una estabilidad donde hay 3, 3 y 2, donde todo se dispone de una manera un tanto más ordenada. El número 8 pasaría al número 9, que es un sistema estático, un sistema equilibrado, un sistema, digamos, de 3, 3, 3, igual que teníamos aquí 2, 2, 2, tenemos 3, 3, 3 y un montón de motivos vegetales discurriendo entre los elementos. Una curiosidad es que en el número 10 ya no hay elementos vegetales que interactúen con las copas, ¿no? Aparecen en el número 2, van discurriendo, van bailando a través de las copas a lo largo de todos los números, pero en el número 10 desaparecen y aparece una gran copa en la parte superior como una especie de
completación, de corte, de saturación de la energía, es decir, y estas copas llegan hasta aquí, ¿no? Una copa grande y superior que cubre a las otras 9 copas anteriores, donde aquí había, digamos, elementos vegetales, espacio, cierta armonía, aquí ya hay una concretación, un fin, una terminación de la energía de las copas, y por tanto, como no hay más espacio disponible para su desarrollo, volveríamos nuevamente al número 1 o al as. Entonces es muy interesante ver cómo, aunque los bastos y las espadas eran un poco más similares gráficamente o ilustrativamente, en las copas también vemos como hay un juego, ¿no?, de elementos vegetales que van entrando en conexión con las copas, ¿no? ¿Qué hacen? Aquí parece, por ejemplo, más rico que aquí, o quizá aquí hay más exuberancia que aquí, por ejemplo. ¿Esta estabilidad es productiva o parece un tanto, digamos, estancada, ¿no? Son cosas que nos podemos preguntar simplemente observando la interacción entre los elementos, los objetos, las copas en este caso, los elementos vegetales y el espacio disponible, porque también vemos que hay una progresión de un mayor espacio, una mayor, digamos, fluidez a una mayor, digamos, ordenación o apretar, ¿no?, todas estas copas para que, digamos, puedan estar todas, ¿no?, en el espacio disponible. Y para terminar tenemos el elemento o el palo de los oros, y podemos ver también aquí su evolución, que discurre de una manera bastante similar al de las copas. Tenemos el as, el número 1, la semilla, el inicio, que luego se divide en dos. Aquí aparece una cinta que es muy tradicional del tarot de Marsella, donde suele aparecer el nombre del productor de la baraja, y luego vemos que este 2 vuelve a convertirse en un 3 arropado por motivos vegetales, que se transforma en un 4, una estabilidad. Aquí siempre suele aparecer un escudo, en este caso con flores de lis. Este vuelve a dejar, ¿no?, este espacio vuelve a dejar lugar a una moneda, donde también los motivos vegetales la arropan o la aíslan, es decir, esta estabilidad se rompe en un número 5, vuelve a crearse una estabilidad o armonía, donde todo se dispone de forma, digamos, más o menos equilibrada entre las monedas y los motivos vegetales, vuelve a romperse esta armonía con una moneda en medio, como en el número 5, que es arropada, vuelve a aparecer esta armonía en el número 8, que vuelve a ser rota, y vuelve a crearse en el número 10. Es decir, hay nuevamente una discusión entre expansión y contracción, o entre, digamos, equilibrio y desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio. Pero no desequilibrio desde un punto de vista negativo, sino que hay una estructura, digamos, simétrica, que se rompe y deja lugar a otra cosa en los números impares, ¿no? Y esto es muy interesante también de estudiar. Y nada, esto es todo. Yo supongo que a través de este análisis visual rápido podéis haceros una idea de las bases gráficas del tarot de Marsella. Tenía mucho interés que vierais esto a nivel visual antes de volcarle ningún contenido a las cartas, porque creo que es importante percibir la estructura que soporta todos los arcanos menores, ¿no? Este sistema de avance y descanso, ¿no?, de expansión y de reposo, de acción y de recepción, y cómo también los elementos vegetales interactúan con cada uno de los objetos de los palos de la baraja. Un ejemplo muy interesante para, digamos, explotar o profundizar o estudiar este dinamismo interno podría ser, por ejemplo, si tenéis una planta o tenéis un ramo de flores en casa. Observar cómo desde el número 1, desde la flor cerrada, comienza a haber una expansión, ¿no? Pero también hay un punto álgido, ¿no? Hay un punto que suele ser más o menos por aquí, donde hay una estabilidad o una armonía perfecta, y es cuando la flor está en su máximo apogeo, ¿no?, en su apertura máxima. Pero entonces también observar lo que viene a continuación, observar el declive, observar la saturación de esa flor, ¿no?, cómo va volviendo progresivamente al número 1, porque al final el tarot de Marsella lo que nos enseña a través de los arcanos menores es cómo esas energías de cada uno de los palos, digamos, que se expanden
llegan a su máximo esplendor y luego comienzan a colapsar para volver al origen. Y nada, espero que os haya sido útil esta comprensión, aproximación visual a los arcanos menores y que os sirva de base para, digamos, futuros análisis. Yo os recomiendo que cojáis vuestra baraja y dispongáis los 4 palos como lo he hecho yo en este vídeo y los observéis detenidamente y estudiéis un poco la interacción entre los motivos vegetales. También podéis introducir otras cartas, podéis introducir figuras en medio para ver cómo interactuarían entre ellas. ¿Por qué? Porque el tarot de Marsella es un tarot muy visual, es un tarot que realmente se basa en la observación directa de los elementos, ¿no? En la observación directa de qué pasa en las cartas. Por ejemplo, aquí tenemos un 3 de oros, tenemos un caballero de bastos y tenemos finalmente un 10 de oros, ¿no? A ver, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Entonces, ¿qué pasa? Quizá podríamos pensar, bueno, pues nada, que hay una situación, ¿no? De, digamos, una expansión económica, pero a un nivel, digamos, muy primitivo o inicial, porque es el número 3, luego esta figura está observando el número 10, quizá ha decidido ponerse a luchar, pero todavía se encuentra en esta situación porque el caballo digamos que está dispuesto hacia el pasado, pero la figura ya está mirando hacia el futuro. Quizás es alguien que se encuentra en un momento de expansión de un negocio, un momento de expansión económica, de expansión material, de expansión de recursos, pero aún se encuentra, ¿no?, en una fase inicial, pero con muchas ganas de llegar, por ejemplo, a una fase de expansión total. Esto es, acabo de inventármelo, quiero decir, esto lo he hecho simplemente para que veáis cómo podéis, digamos, conectar figuras con los elementos que aparecen a un nivel puramente visual. Y nada, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.